No estás atascado por falta de talento. No es porque el mundo esté en tu contra. Es porque el miedo se ha sentado en el puesto de mando, y cada día tú mismo le cedes las llaves. Ese miedo no solo decide lo que haces. Decide lo que sueñas. Decide lo que intentas. Decide hasta dónde crees que eres capaz de llegar. Y lo más peligroso, es que ni siquiera lo notas. Piensa en tu última semana. ¿Cuántas veces dijiste no a algo que podía beneficiarte, pero no porque fuera imposible, sino porque te incomodaba? ¿Cuántas ideas se quedaron en tu cabeza porque pensaste que no era el momento? ¿Cuántas conversaciones evitaste por temor a lo que podrían pensar? Ese es el miedo que paraliza. Y no siempre llega con un grito. Muchas veces se presenta como una voz suave, razonable, lógica. No corras riesgos innecesarios. Es mejor esperar un poco más. No llames la atención. Y así, sin darte cuenta, se convierte en el filtro por el que pasa cada una de tus decisiones. Un filtro que no busca tu crecimiento, sino tu comodidad inmediata. El problema es que esa comodidad no es neutral. Es un freno constante que te mantiene en el mismo lugar año tras año. Te lo vende como prudencia, pero en realidad es parálisis disfrazada. Y lo peor, cuanto más la escuchas, más creíble te parece. No hablo del miedo instintivo que te protege de un peligro real. Ese es útil. Hablo del miedo invisible que se infiltra en lo cotidiano. El que no te deja levantar la mano en una reunión para compartir una idea. El que te hace posponer esa llamada que podría abrirte una puerta. El que te impide publicar tu trabajo por temor a las críticas. Este miedo no siempre te dice no puedes. A veces es más astuto. Te dice más adelante. Te dice cuando tengas más confianza. Te dice cuando sea el momento perfecto. Pero ese más adelante se convierte en nunca. Ese cuando tenga más confianza es un espejismo, porque la confianza no llega antes de actuar. Llega después. Es el resultado de moverte aunque la voz interna diga que no estás listo. Mientras esperas sentirte preparado, el miedo sigue construyendo su fortaleza. Cada vez que lo obedeces, le das más autoridad sobre tu vida. Le enseñas que puede decidir por ti. Y él aprende rápido. Lo más cruel de este miedo es que no necesita gritarte para controlarte. Le basta con que tú mismo le des la razón. Que repita sus frases hasta creer que son tuyas. Que defienda su lógica cuando alguien te diga que te arriesgues. Un día te despiertas y notas que llevas meses, o años, viviendo así. Que tus proyectos más importantes siguen en pausa. Que tus sueños más grandes están archivados en una carpeta llamada cuando esté listo. Y que, de alguna manera, ese momento nunca llega. Pero aquí está la verdad incómoda. El momento perfecto no existe. No va a llegar un día en el que el miedo desaparezca por completo y la seguridad lo reemplace. No va a haber un amanecer en el que despiertes sintiendo que puedes hacerlo todo sin dudar. Porque la confianza es una consecuencia, no un requisito. Hoy no estás aquí para escuchar frases bonitas sobre enfrentar tus miedos como si fuera un evento épico. Estás aquí porque sabes que ese miedo está marcando cada una de tus decisiones importantes y muchas de las pequeñas. Estás aquí porque reconoces que ese patrón se ha vuelto parte de tu vida, aunque no quieras admitirlo en voz alta. Y lo más importante, estás aquí porque, en el fondo, ya sospechas que ese miedo no es realmente tu enemigo, sino una señal que llevas interpretando mal toda tu vida. Una señal que puedes aprender a leer de otra manera. En los próximos minutos, vamos a desmenuzar cómo funciona este miedo que te paraliza. Vamos a entender por qué se repite incluso cuando ya sabes que te limita. Y, sobre todo, vamos a descubrir cómo reposicionarlo para que deje de ser tu jefe y pase a ser solo una voz que puedes escuchar, pero no obedecer. No mañana. No cuando las cosas se calmen. Hoy. El miedo rara vez entra en tu vida con la puerta abierta y gritando. No se presenta vestido de monstruo para que lo reconozcas al instante. Es mucho más astuto. Se cuela en silencio, disfrazado de prudencia, lógica y sentido común. Se disfraza de no es el momento o lo pensaré mejor mañana. Y así, sin que lo notes, va eligiendo por ti. Piensa en esto. Quizá rechazaste una invitación que podía conectarte con alguien importante porque ibas a estar cansado. O tal vez dejaste pasar la oportunidad de decir lo que pensabas en una reunión porque no querías interrumpir. Puede que hayas visto una vacante de trabajo perfecta para ti y decidiste no postularte porque seguro había candidatos mejores. Lo que parecía una decisión lógica en ese momento, en realidad fue una jugada maestra del miedo. Te vendió su consejo como una protección y tú lo compraste sin cuestionarlo.
Lo peligroso es que cada vez que aceptas ese consejo, refuerzas su autoridad. Le dices, sin palabras, tienes razón, yo no puedo, todavía. Y él, paciente, se asienta un poco más en el centro de tu vida. Stephen Covey explicaba que muchas personas no viven guiadas por sus principios, sino por sus emociones momentáneas. Y el miedo es experto en convertirse en emoción dominante sin que te des cuenta. Se disfraza de prudencia para que creas que estás siendo inteligente, cuando en realidad estás evitando crecer. El miedo invisible no sabotea con grandes decisiones equivocadas. Lo hace con miles de pequeñas renuncias que parecen inofensivas. Cada vez que dices no es para mí, tal vez más adelante o ya veremos. En realidad estás firmando un contrato silencioso con la parálisis. Y lo más irónico es que, en ese momento, sientes alivio. La presión desaparece. Te convences de que fue lo correcto. Pero ese alivio es el primer pago de un préstamo muy caro, el costo de quedarte en el mismo lugar. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones se vuelven hábitos. Y los hábitos se convierten en identidad. Ya no es solo que evitas ciertas cosas. Es que te empiezas a definir como alguien que no es de arriesgar, no es tan sociable, no es tan ambicioso. Pero esa no es tu esencia. Es la máscara que el miedo ha ido moldeando para ti. El miedo es paciente. No necesita apresurarse. Sabe que, mientras no lo desafíes, seguirá creciendo. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves su mejor aliado, justificas sus órdenes, defiendes sus límites, incluso los transmites a otros. Si te fijas, no es un gran evento el que determina tu vida. Es la suma de todas esas oportunidades que dejaste pasar. No es el gran salto que no diste, son los 1000 pasos pequeños que nunca intentaste. La conversación que no tuviste. La idea que no presentaste. La puerta que no tocaste. Y lo peor es que te acostumbras. Te dices que así eres. Que no pasa nada. Pero sí pasa. Cada día que obedeces ese miedo, entrenas tu mente para obedecerlo otra vez mañana. Aquí está lo más inquietante, cuanto más te acostumbras, más invisible se vuelve. Ya no lo llamas miedo, lo llamas personalidad. Lo bautizas como soy así para no tener que mirarlo de frente. Pero tú y yo sabemos que no siempre fuiste así. Hubo un tiempo en que probabas cosas nuevas sin pensar demasiado. En que te lanzabas a la piscina sin medir la temperatura del agua. En que no necesitabas garantías para dar el primer paso. Ese lado tuyo no está muerto, solo está dormido bajo capas de excusas bien construidas. Y el miedo lo prefiere así, dormido, domesticado, silencioso. Por eso, no basta con identificar que tienes miedo. Necesitas desenmascararlo. Ver sus disfraces. Reconocer cuando habla para protegerte de un peligro real, y cuando lo hace para protegerte de una simple incomodidad que en realidad es crecimiento disfrazado. Y aquí viene la parte incómoda. Cuando empiezas a verlo con claridad, ya no puedes fingir que no lo ves. Y eso te obliga a tomar una decisión. O lo sigues dejando decidir por ti, o empiezas a mover las piezas para tomar de nuevo el control. Ese momento, ese segundo en que te das cuenta de que el miedo no es un muro sino una cortina, es el inicio real del cambio. Porque ahora sabes que puedes correrla. Que puedes mirar lo que hay detrás. Y sí, puede que detrás haya incertidumbre, riesgo, incomodidad. Pero también hay vida. En un momento te voy a mostrar cómo el miedo crea un ciclo perfecto para mantenerte en la parálisis. Y cómo romperlo antes de que se convierta en la historia que cuentas de ti mismo el resto de tu vida. El miedo no se limita a aparecer en momentos puntuales. No es algo que sientas una vez y luego desaparezca. Funciona como un sistema perfectamente diseñado para repetirse. Un ciclo que, si no lo rompes, se convierte en la coreografía oculta detrás de tu vida. Así es como funciona. Sientes una oportunidad. Puede ser grande o pequeña. Un nuevo proyecto, un cambio en tu vida personal, una conversación pendiente. Por un segundo, tu mente se ilumina con la idea, hasta que algo dentro susurra, ¿y si sale mal? El miedo se disfraza de voz lógica. No te dice no puedes directamente. Te dice, no es el momento, es demasiado pronto, es mejor prepararte más. Parece sensato. Incluso te convences de que estás siendo prudente. Pero lo que en realidad haces es postergar la decisión. Pospones o evitas. Le das más tiempo a la idea, tiempo que el miedo aprovecha para multiplicar las dudas. Empiezas a pensar en todos los escenarios posibles, y curiosamente, todos son negativos. Lo que era ilusión inicial se convierte en una lista interminable de razones para no hacerlo. Sientes alivio momentáneo. Decidir no ahora te quita la presión.
Respiras más tranquilo. Te dices que hiciste lo correcto. Pero ese alivio es engañoso, no es paz real, es la calma de quien se rindió antes de empezar. Aparece la frustración. Con el tiempo, sientes el peso de no haber actuado. Empieza a rondarte la pregunta, ¿y si lo hubiera intentado? Esa duda se mezcla con decepción hacia ti mismo. No es solo que no diste el paso, es que confirmaste la idea de que no eres de los que se atreven. Pierdes confianza. Cada vuelta en este ciclo erosiona tu autoconfianza. Empiezas a creer que no tienes lo necesario para moverte. Y ese es el mayor triunfo del miedo, que dejes de intentarlo antes incluso de empezar. Stephen Covey explicaba que la verdadera trampa no está en sentir miedo, sino en permitir que el miedo se convierta en el marco desde el cual decides. Cuando tus decisiones nacen desde esa emoción, tu vida se achica. Tus posibilidades se reducen al tamaño de tu zona de confort. Y este ciclo no discrimina. Funciona igual para todos, para el emprendedor que no lanza su idea, para la persona que evita poner límites en sus relaciones, para quien posterga cambios necesarios porque teme incomodar a otros. Lo que pocos entienden es que este ciclo no se rompe con fuerza de voluntad en un día de inspiración. Se rompe reconociendo que cada etapa está diseñada para sentirse correcta en el momento. Que la voz del miedo no llega como amenaza, sino como consejo. Por eso es tan difícil verlo. Porque cada paso parece razonable. Hasta que sumas meses o años y te das cuenta de que tu vida está llena de oportunidades no aprovechadas. Y aquí está el detalle más perverso. El miedo se alimenta del tiempo. Cada día que pospones, él gana peso. Cada vez que evitas, él refuerza su lugar. Y cuando te das cuenta, no solo evitas grandes retos, empiezas a evitar incluso lo básico. Lo básico como decir lo que piensas. Defender tu punto de vista. Preguntar cuando no entiendes algo. Intentar algo nuevo aunque sea pequeño. Este ciclo entrena tu mente para retirarse antes de llegar a la línea de salida. Y si lo repites lo suficiente, te vuelves un experto en explicar por qué no era el momento, no era para ti o había otras prioridades. Pero en el fondo sabes que esas razones son solo el disfraz de un miedo que aprendió a hablar tu idioma. La buena noticia es que, como cualquier ciclo, puede romperse. Pero no se rompe esperando a sentirte listo. Se rompe cambiando el orden de los pasos. Saltándote la fase en la que el miedo tiene la última palabra. Tomando acción antes de que la voz interna termine su argumento. Covey decía que la proactividad es la capacidad de elegir tu respuesta antes de que la circunstancia te empuje. Aplicado al miedo, significa elegir moverte antes de que tu mente monte el caso para detenerte. No tienes que eliminar todo el ciclo de golpe. Solo necesitas interrumpirlo una vez. Y esa interrupción es suficiente para que el miedo empiece a perder autoridad. La clave está en entender que el miedo es rápido para hablar, pero lento para adaptarse. Si actúas antes de que termine su discurso, lo dejas sin terreno. No le das tiempo para sembrar dudas, para pintar escenarios catastróficos, para convencerte de esperar. Por eso, el primer paso real para romper este patrón es no darle espacio. No darle 24 horas para pensar, no darle una semana para decidir. Si sabes que algo es importante, comprométete con el primer microacto hoy. Incluso si es mínimo. Incluso si parece ridículo. En un momento vamos a profundizar en el costo oculto de vivir atrapado en este ciclo, y cómo reconocer que ya has pagado demasiado. Porque hasta que no sientas con claridad lo que este miedo te ha quitado, será fácil seguir alimentándolo, creyendo que es prudencia. Hasta ahora hemos visto cómo el miedo crea un ciclo perfecto para mantenerte en la parálisis. Pero si quieres romperlo de verdad, tienes que sentir, no solo entender, el precio que estás pagando por seguir dentro. Porque mientras ese costo te parezca abstracto, el miedo siempre ganará la discusión. El precio se paga en silencio. No lo ves en un extracto bancario. No llega como una factura mensual. Pero está ahí, acumulándose día tras día. El primer pago que haces es con tu tiempo. Cada vez que el miedo te detiene, estás regalando horas, días, incluso años que nunca volverán. Tiempo que podrías invertir en avanzar, en aprender, en construir. Tiempo que podrías dedicar a convertirte en la persona que dices querer ser. Pero ese tiempo se evapora en espera pasiva, en ya lo haré, en cuando sea el momento correcto. Lo cruel es que el tiempo perdido no se siente en el momento. No duele como un golpe. Se siente ligero, casi imperceptible. Hasta que un día despiertas y han pasado 5 años, y todo sigue igual. Ese es el primer gran costo del miedo, robarte la vida mientras todavía la tienes delante. El segundo pago es con tu confianza.
Cada vez que obedeces al miedo, envías un mensaje silencioso a tu mente: no puedo contar conmigo. Y tu mente lo registra. Lo archiva como una verdad. Con el tiempo, dejas de proponerte metas exigentes, porque en el fondo no crees que las vayas a cumplir. Dejas de arriesgar, porque la voz interna ya sabe cómo convencerte de retroceder. Stephen Covey decía que la confianza personal se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Y si cada día rompes esas promesas antes de empezarlas, la confianza se derrumba como un edificio sin cimientos. Esa pérdida no solo te afecta en lo que haces. Afecta en cómo te ves. En lo que crees merecer. En lo que crees posible para ti. El tercer pago es con tu energía. Vivir en miedo constante es como cargar una mochila llena de piedras invisibles. Te pesa al caminar, te agota antes de empezar. No solo te cansa físicamente, también te drena mentalmente. Te quita claridad, motivación y la capacidad de ver oportunidades. Esa carga hace que el mundo se sienta más hostil, más difícil. Y cuando todo se percibe más difícil, incluso las pequeñas acciones parecen montañas. Ahí es cuando el miedo gana por inercia, no porque te haya vencido en una gran batalla, sino porque te desgastó poco a poco hasta que dejaste de intentarlo. Pero hay un costo más, uno del que casi nadie habla: las oportunidades invisibles que nunca viste. Cuando estás ocupado evitando riesgos, no notas las puertas que se abren. No reconoces a las personas que podrían ayudarte. No te das cuenta de los momentos que podrían cambiar tu rumbo. Porque tu atención está ocupada en no salirte de la línea segura que el miedo dibujó para ti. Esto es lo que hace tan letal al miedo: te roba el presente y también el futuro. Te convence de que la zona segura es el lugar donde debes quedarte, cuando en realidad es la jaula donde tus sueños se marchitan. Y aquí viene algo que muchos descubren demasiado tarde: el miedo no es estático. No se queda en el mismo nivel. Se expande. Hoy evita que des un paso pequeño. Mañana evita que intentes algo más grande. Hoy te impide hablar en una reunión. Mañana te impide negociar tu propio valor. Es como una mancha que, si no la limpias, se extiende hasta cubrir todo. La mayoría cree que puede convivir con ese miedo, mantenerlo a raya. Pero convivir con él no es neutralidad, es entrenamiento para que él mande. Cada vez que lo aceptas, lo fortaleces. Cada vez que obedeces, lo legitimas como tu autoridad. Por eso, romper este patrón no es solo una cuestión de superación personal. Es una cuestión de supervivencia emocional. Porque cuanto más tiempo pases dejando que el miedo decida por ti, más te conviertes en la persona que él quiere que seas, alguien que no lo desafía. Y ojo, no se trata de hacer un salto gigantesco para demostrarle que no manda. Se trata de empezar a tomar pequeñas decisiones en las que él no tenga la última palabra. Se trata de interrumpir su dominio hoy, antes de que se vuelva tu identidad permanente. Covey hablaba de la importancia de actuar en tu círculo de influencia, enfocarte en lo que sí puedes controlar y dejar de reaccionar solo a lo que sientes. Y el miedo, por muy convincente que parezca, es solo una sensación. No es una sentencia. No tiene poder real, a menos que tú se lo entregues. Cuando comprendes el costo real de seguir obedeciéndolo, algo cambia. Ya no lo ves como un consejero prudente. Lo ves como lo que es: el ladrón silencioso que lleva años llevándose tu tiempo, tu confianza, tu energía y tus oportunidades. En un momento, vamos a dar un paso más, vamos a cambiar tu relación con el miedo. Vamos a verlo no como un enemigo a eliminar, sino como una señal que puedes interpretar y seguir adelante sin que bloquee tu camino. Porque si aprendes a leerlo de otra forma, deja de ser el jefe que dicta tus movimientos, y pasa a ser solo un testigo de tu avance. Hasta aquí hemos visto el miedo como ese ladrón silencioso que te roba tiempo, confianza y energía. Pero si solo lo ves como un enemigo a destruir, corres el riesgo de entrar en una lucha interminable y desgastante. El miedo no desaparece porque lo ataques con rabia. No se disuelve porque lo ignores. Y no se apaga porque simplemente lo desees. La realidad es que el miedo no es una sentencia. Es una señal. Un indicador de que estás entrando en territorio que tu mente no conoce. No viene a prohibirte nada. Viene a avisarte que hay incertidumbre. Y en ese aviso, tú eres quien decide qué hacer. Piénsalo así: el miedo es como un detector de humo. Te alerta de que algo está cambiando en el ambiente. Pero el detector no apaga el fuego ni decide si sales corriendo o te quedas. Ese es tu papel. El problema es que la mayoría interpreta esa señal como una orden. Escuchan el aviso y actúan como si fuera una prohibición definitiva. Y así, cada vez que el miedo suena, se retiran. No investigan. No exploran.
No se acercan para ver si el humo es real o solo vapor. Stephen Covey decía que la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan atrás está en cómo interpretan lo que sienten. Las primeras usan sus emociones como información, las segundas, como instrucciones. Cuando usas el miedo como información, empiezas a hacerte preguntas distintas. ¿Qué es lo que realmente me incomoda aquí? ¿Es un peligro real o solo la incomodidad de crecer? ¿Qué puedo ganar si actúo a pesar de esto? Ese cambio de perspectiva es clave porque te devuelve el control. Ya no eres un soldado obedeciendo órdenes invisibles. Eres el comandante que evalúa la situación y decide la estrategia. Aquí hay algo importante, el miedo no es malo por naturaleza. Es la razón por la que tus ancestros sobrevivieron. Evitó que caminaran hacia un acantilado o que tocaran fuego sin saber. Pero en el mundo actual, muchas veces reacciona de la misma manera ante un cambio de trabajo o una conversación incómoda. Lo interpreta como amenaza, aunque no lo sea. Por eso, si aprendes a verlo como una señal, puedes usarlo a tu favor. Porque el miedo casi siempre aparece en la frontera entre lo que conoces y lo que todavía no dominas. Y esa frontera es exactamente donde sucede el crecimiento. Piénsalo, cuando no hay miedo, casi siempre es porque estás en terreno familiar. Conoces el camino, manejas el entorno, no hay sorpresas. Pero la comodidad prolongada no te expande. Te mantiene igual. El miedo, en cambio, indica que estás tocando los límites de tu zona conocida y que podrías estar a punto de expandirla. La diferencia está en cómo respondes a esa señal. Si la usas como freno, retrocedes. Si la usas como guía, avanzas. Es como ver una luz amarilla en el camino, puedes frenar o puedes prepararte para acelerar con más intención. No te voy a mentir, usar el miedo como señal requiere práctica. La reacción automática siempre será evitarlo. Pero cada vez que logras quedarte un poco más en esa incomodidad, te entrenas para tolerarla. Y cuando toleras la incomodidad, el miedo pierde su poder sobre ti. Aquí es donde entra en juego la autoconciencia. Empieza a observarte en tiempo real. Cuando sientas que el miedo se activa, detente un segundo y pregúntate, ¿qué está tratando de decirme esta sensación? Muchas veces descubrirás que lo único que quiere es mantenerte seguro, aunque lo que está evitando no sea un peligro, sino un reto. Ese segundo de pausa es oro puro. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta del que hablaba Covey. En ese espacio tienes la libertad de decidir, ¿voy a obedecer esta sensación o voy a usarla como brújula? Y aquí está lo interesante, cuando empiezas a actuar así, el miedo deja de sentirse como un muro. Se convierte en una señal de que estás en el lugar correcto, justo en el punto donde algo importante puede suceder. En vez de pensar esto me detiene, empiezas a pensar esto me indica que voy por el camino de mi crecimiento. No se trata de romantizar el miedo. No hay que buscarlo por buscarlo. Se trata de reconocer que su presencia muchas veces significa que estás en una oportunidad de transformación. Este cambio de mentalidad te prepara para algo vital, accionar con miedo sin sentir que estás traicionándote. Dejar de pensar primero lo supero y luego actúo y empezar a pensar actúo, y en el camino lo voy transformando. Es un juego de inversión de orden. No esperar a que la señal se apague para moverte, sino moverte para que la señal pierda fuerza. Y aquí viene el puente hacia el siguiente paso. Una cosa es entender que el miedo es una señal, y otra muy distinta es tener una estrategia práctica para actuar cuando aparece. Porque el momento de la incomodidad es frágil. Si no tienes un plan claro, el miedo encontrará la manera de convencerte de volver atrás. En el próximo acto vamos a poner sobre la mesa un sistema simple, pero poderoso, para romper la parálisis en el instante en que aparece. No mañana. No en teoría. Sino en el momento exacto en que esa señal se enciende. Ya entendiste que el miedo no es una sentencia, sino una señal. Ahora la pregunta es, ¿qué haces cuando esa señal se enciende? Porque no basta con saber que está ahí. Si en el momento de la incomodidad no tienes un plan claro, el miedo te arrastrará de nuevo al ciclo que ya conoces. Aquí es donde la mayoría se pierde. Intentan actuar cuando se sientan listos. Esperan una ráfaga de motivación, un empujón mágico, la señal perfecta de que ha llegado el momento. Pero ese momento nunca llega. Covey decía que las grandes decisiones rara vez se toman en condiciones ideales, se toman en medio de la incomodidad. Por eso, necesitas una estrategia que funcione en el instante. Una especie de interruptor que puedas activar cuando notes que el miedo empieza a hablar demasiado fuerte. El primer paso es nombrar lo que sientes en tiempo real. No lo ocultes detrás de frases como no tengo ganas o no es el momento. Di en voz alta, aunque sea para ti, exactamente lo que pasa.
Me da miedo hacer esta llamada. Me incomoda decir lo que pienso en esta reunión. No quiero enviar este correo porque temo la respuesta. Cuando lo nombras, lo sacas de la niebla. Lo conviertes en algo concreto, visible, manejable. Ya no es un fantasma que te manipula en silencio, es una sensación que puedes observar. El segundo paso es reducir la acción a su mínima expresión. Si el miedo te bloquea ante algo grande, no intentes vencerlo de golpe. Encuentra la acción más pequeña posible que te acerque a eso que estás evitando. Si te intimida hablar en público, tal vez lo mínimo sea comentar una idea en un grupo pequeño. Si temes postularte a un trabajo, quizá lo mínimo sea actualizar tu currículum hoy. Si te incomoda iniciar un proyecto, quizá lo mínimo sea abrir el documento y escribir el título. Lo importante es que esa acción sea tan pequeña que el miedo no pueda justificar posponerla, pero lo suficientemente incómoda para representar un avance real. El tercer paso es hacerlo inmediatamente. El miedo se alimenta del tiempo que le das para construir argumentos. Si decides esperar un poco antes de actuar, ese poco se convertirá en horas, días, semanas. Por eso, cuando determines la acción mínima, dale un límite de tiempo ridículamente corto. En los próximos 5 minutos lo hago. 5 minutos no le dan espacio al miedo para elaborar un discurso convincente. En ese lapso, tu mente aún no ha tenido tiempo de levantar todas las alarmas. Aquí es donde muchas personas caen, miden su valor por el resultado, no por la acción. Si la llamada que temías no sale como esperabas, se frustran y lo toman como una confirmación de que no valía la pena intentarlo. Pero ese no es el punto. El punto es que actuaste. Rompiste la cadena de obedecer al miedo. Y eso es lo que realmente empieza a cambiar la historia. Cada vez que logras esa pequeña victoria, escríbela. Sí, ponla por escrito. Lleva un registro de acciones que hiciste a pesar del miedo. No importa si fueron grandes o diminutas. Porque cuando tengas un día en el que sientas que no estás avanzando, ese registro será la prueba tangible de que sí te estás moviendo. El cuarto paso es exponerte gradualmente a lo que temes. El miedo pierde fuerza cuando dejas de evitarlo y empiezas a acercarte poco a poco. Si lo atacas de golpe, es probable que te abrumes y retrocedas. Pero si te expones de forma progresiva, vas entrenando tu mente y tu cuerpo para tolerar esa incomodidad. Si temes vender, empieza hablándole a alguien de confianza sobre tu producto. Si temes grabarte, comienza enviando audios de voz a un amigo. Si temes liderar, empieza guiando pequeñas reuniones. Cada exposición, por mínima que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu nueva identidad. El último paso es crear un ancla mental para esos momentos en que sientas que el miedo te paraliza de nuevo. Puede ser una frase que repitas: solo hoy, no negocio conmigo mismo, esto también pasará. Puede ser una imagen mental, verte cerrando la puerta a las excusas o cruzando un umbral. Ese ancla actúa como un recordatorio rápido de tu decisión, sin necesidad de debatirlo internamente cada vez. Este sistema funciona porque interrumpe el ciclo del miedo en varios puntos. Lo nombras para quitarle poder. Lo reduces para hacerlo manejable. Actúas rápido para que no crezca. Lo registras para reforzar tu confianza. Y lo enfrentas gradualmente para que pierda fuerza con el tiempo. Pero hay algo más, no basta con usarlo una vez. Debes repetirlo hasta que sea tu respuesta automática. Porque el miedo volverá. Siempre vuelve. La diferencia está en que, con esta estrategia, cada vez que aparezca, tendrás un camino claro para seguir. Covey diría que esto es vivir con proactividad real, no esperar a que las condiciones cambien, sino elegir tu respuesta y moverte aunque las emociones no acompañen. Y aquí hay algo poderoso: cuando actúas así repetidamente, un día descubres que ya no eres la persona que se quedaba paralizada. Te conviertes en alguien que se mueve aunque tiemble. Y eso no solo cambia tu relación con el miedo, cambia tu relación contigo mismo. En un momento vamos a dar el paso final, sellar este cambio en tu identidad. Porque si no lo integras en quien crees que eres, el miedo siempre encontrará la forma de volver a ocupar su lugar. Y el último acto es donde vamos a blindar esa nueva versión de ti para que el miedo no pueda destronarla otra vez. Has visto cómo el miedo funciona, cómo se cuela en tu vida, cómo puedes interrumpirlo en el momento. Pero aquí está la verdad más importante: si no sellas este cambio en tu identidad, corres el riesgo de volver al mismo patrón. No porque no hayas aprendido la estrategia, sino porque sigues viéndote como la misma persona de antes. La identidad es el guión silencioso que dicta cómo actúas. Es la historia que te cuenta sobre quién eres. Si esa historia sigue diciendo soy alguien que se bloquea, que necesita garantías, que espera sentirse listo, no importa cuántas técnicas conozcas,
tarde o temprano actuarás en coherencia con esa narrativa. Stephen Covey lo explicaba con claridad: nuestra vida está gobernada por los paradigmas, por las creencias profundas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y cambiar un hábito sin cambiar el paradigma es como pintar una pared sin reparar las grietas. La pintura luce bien un tiempo, pero tarde o temprano las grietas vuelven a salir. Por eso, el verdadero trabajo ahora es reconstruir tu identidad. No la identidad basada en el miedo, sino la identidad basada en el coraje. Y esto no significa que te conviertas en alguien que no siente miedo. Significa que te conviertes en alguien que actúa a pesar del miedo, de forma consistente. Quiero que pienses en esto: las personas que se ven a sí mismas como deportistas no tienen que decidir todos los días si harán ejercicio. Simplemente lo hacen, porque es parte de quién son. Los que se ven como líderes no se preguntan si deberían asumir responsabilidad. La asumen porque es lo natural para ellos. Los que se ven como valientes no tratan de enfrentar sus miedos, lo hacen porque está en su ADN personal. La pregunta es: ¿quién decide ser tú a partir de hoy? Si eliges ser la persona que actúa con miedo, cada día tendrás la oportunidad de reforzar esa identidad. Cada vez que hagas una acción incómoda, cada vez que no negocies contigo mismo, cada vez que te muevas aunque tu voz interna diga que no, estarás enviándote el mensaje: este soy yo ahora. Pero aquí está el detalle: no basta con decidirlo una vez. La identidad se construye con votos diarios. Cada acción es un voto a favor de la persona que quieres ser, o un voto para reforzar la que ya no quieres seguir siendo. Y no hay voto neutro. Cada día sumas hacia un lado o hacia otro. Por eso es vital comprometerte contigo mismo de forma no negociable. No con metas vagas como voy a ser más valiente, sino con compromisos claros. Cada día hago al menos una cosa que me incomode. Nunca pospongo lo que sé que debo hacer por miedo. No negocio mis decisiones importantes con la voz del miedo. Estos compromisos funcionan como anclas. Cuando el miedo aparezca, recordarás que ya tomaste la decisión antes. Que no es un debate abierto cada vez. Que ya tienes la respuesta escrita en tu identidad. Al principio, puede que te sientas como un impostor. Que actuar como esa persona valiente no se sienta natural todavía. Y está bien. Porque la acción precede a la sensación. No esperes sentirte como esa persona antes de comportarte como ella. Empieza comportándote como ella, y la sensación llegará con la repetición. Covey insistía en que el carácter se forja en las pequeñas decisiones diarias. Que no es un evento único lo que nos define, sino la suma de acciones consistentes alineadas con nuestros valores. Eso es lo que transforma un esfuerzo aislado en una forma de vida. Y aquí hay algo que debes grabarte: el miedo seguirá ahí. No es un enemigo que desaparece para siempre. Pero cuando tu identidad esté cimentada en el coraje, ya no tendrá el mismo poder. Podrá hablar, pero no tendrá voto. Podrá acompañarte, pero no decidirá la dirección. Llegará un momento en que actuar a pesar del miedo dejará de sentirse como un desafío épico. Será simplemente parte de quien eres. Y cuando llegues ahí, habrás cerrado el ciclo que te mantuvo atrapado tanto tiempo. A partir de ese punto, tu reto ya no será vencer el miedo, sino mantenerte en el camino. No dejar que el viejo guión vuelva a colarse en tu historia. Proteger tu identidad como quien protege un tesoro. Por eso, en el cierre de este video, vamos a sellar este compromiso. No con una frase motivadora que olvides mañana, sino con un pacto real contigo mismo para que esta no sea otra vez una lección que escuchas y dejas pasar, sino el día en que decidiste que tu relación con el miedo cambió para siempre. Porque lo que vamos a hacer ahora no es el final. Es el primer paso de tu nueva identidad. Y si lo mantienes, no habrá miedo lo suficientemente fuerte como para devolverte al punto de partida. La disciplina que cambia vidas no siempre se ve. No siempre recibe aplausos. No siempre deja huella inmediata en el mundo exterior. Pero tú la sientes. La sientes cada vez que, aun con miedo, eliges no retroceder. Cada vez que decides actuar sin esperar sentirte listo. Cada vez que te levantas sabiendo que hoy no vas a negociar con esa voz que antes te detenía. Este no es un camino de un solo día. Es un pacto que se renueva cada mañana. Porque cada mañana el miedo pondrá a prueba tu decisión. Y tú tendrás que elegir: volver a la versión que se quedaba en la orilla, o seguir caminando hacia la vida que sabes que mereces. Stephen Covey decía que el compromiso verdadero no se mide en lo que haces cuando es fácil, sino en lo que decides cuando nadie te ve, cuando es incómodo, cuando tu viejo yo intenta arrastrarte de vuelta. Hoy, aquí, tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo que ese viejo guión ya no manda. Tal vez aún sientas miedo.
Tal vez la voz interna siga susurrando que esperes. Pero ahora sabes la verdad. No tienes que esperar. No tienes que obedecer. No tienes que volver atrás. Tú decides. Tú eliges si hoy es otro día más en la lista del miedo, o el día en que empiezas a escribir una historia distinta. Si estas palabras están resonando contigo, suscríbete ahora. No para sumar un número más a este canal, sino para recordar cada día que ya no estás dispuesto a seguir igual. Aquí somos muchos los que hemos decidido cambiar desde la raíz. Y cada nuevo suscriptor es una promesa silenciosa, esta vez, cumplo conmigo. Pero no te quedes solo con este momento. Porque lo que acabas de escuchar es solo el inicio. En el próximo video voy a mostrarte cómo blindarte contra las trampas invisibles que podrían devolverte a la parálisis sin que lo notes. Porque no basta con vencer al miedo una vez, hay que impedir que recupere el control. Así que no te detengas aquí. Dale continuidad. Refuerza. Convierte lo que hoy entendiste en una forma de vida. Nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces. No te falles.